por AM 1520, La Voz Regional, Radio Chascomús para gran parte de la provincia de Buenos Aires, y por Keops, la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. A esta hora le queremos agradecer que nos atienda, que nos dispense su tiempo a Pablo Tonelli, que es abogado constitucionalista y diputado nacional por el PRO. Pablo, Gustavo Yacañino lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, buenas tardes. Bueno, Pablo, le quiero preguntar, primero, ¿qué consideración le amerita los alegatos o el alegato en esas 9 jornadas y el pedido de condena del fiscal Diego Luciani? Por lo pronto, me parece importante que este juicio esté llevándose adelante. Uh-huh. No es común que en nuestro país y en la región se enjuicie a quienes han detentado el poder y a quienes aún lo detentan, como en el caso de la vicepresidenta, y sobre todo por hechos de supuesta corrupción. De modo que el hecho de que el juicio se esté desarrollando y que eso ocurra con toda normalidad, me parece saludable y me parece auspicioso. En cuanto al alegato del fiscal Luciani, bueno, dio la impresión de que efectivamente hay allí en el expediente elementos de juicio que comprometen la responsabilidad de la vicepresidente. Uh-huh. Pero ahora habrá que escuchar a la defensa, a ver qué dice. Bueno, y después finalmente, por supuesto, más allá de la opinión que tenga cada uno de nosotros, la decisión la tomará el tribunal interviniente, sí, que será el que finalmente absuelva o condene a la vicepresidenta y a los demás procesados. Pablo, respecto a lo que hoy dijo, lo que habló Cristina durante 1 hora y 20 minutos aproximadamente, una manera, o uno lo interpretó como una defensa de las acusaciones de las cuales ella era dirigida por parte de el fiscal Luciani en este caso. ¿Qué consideración le cabe? Mire, yo no la escuché a la vicepresidenta porque estuve ocupado con otras cosas. Ahora, lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista procesal y en lo que al expediente se refiere, esta locución de hoy de la vicepresidenta no tiene ninguna importancia. Claro. Los abogados solemos decir que lo que no está en el expediente no existe, no está en el mundo. Uh-huh. Y en este caso el adagio se aplica. Es decir, esto no tiene ninguna repercusión procesal ni ninguna trascendencia. En todo caso, está dirigido a quien quiera escuchar las razones y la posición de la vicepresidenta. Yo no la escuché, pero insisto, no, en el juicio eso no tiene la más mínima importancia. Cuando se habla de un posible indulto, de existir una condena, algo que le compete al presidente de la Nación. Yo tengo entendido, no sé si esto es así, Pablo, que en el año 2018, creo que fue el 7 de marzo, la coalición había presentado un proyecto de ley en donde se determinaba en el artículo 3 qué delitos no se podían indultar, y hablaban de los delitos de lesa humanidad, delitos contra el orden institucional, el sistema democrático y delitos de corrupción. ¿Este proyecto de ley se transformó en ley, quedó cajoneado? ¿Esto existe? No. Nunca se trató ese proyecto, de modo que mucho menos quedó convertido en ley. Claro, por eso. Lo cierto es que hoy por hoy no hay límites ni cortapisas a la facultad del presidente de disponer el indulto. Uh-huh. El indulto que se diferencia de la amnistía, Pablo, porque en el indulto lo que queda de lado, lo que se indulta es la pena, pero no la culpabilidad del hecho, y en la amnistía lo que sí se derriba o se quita es el hecho por el cual se lo acusa, ¿no? Sí, además el indulto es individual, se dispone respecto de personas determinadas y por delitos determinados, y la amnistía siempre es general. Ajá, está bien. Y corresponde a un cierto tipo de delitos y beneficia a todas las personas que los puedan haber cometido, ¿no? Uh-huh. Esas son las diferencias más evidentes. Uh-huh. ¿Se puede esperar un indulto del presidente? Esto más allá es una apreciación personal, ¿no? Si usted la quiere dar, bienvenida, sí, si no... Yo espero
la verdad que no lo sé. Imagínese que yo no estoy en la cabeza del presidente. Ahora, yo espero que no ocurra. Claro. No me parecería correcto. Un indulto, y menos por ese tipo de delitos, ¿no es cierto? Los indultos en general están pensados para otro tipo de delitos, para esos delitos que se cometen en un estado de necesidad, por extrema necesidad, en fin, por hambre, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí no me parece que haya habido ninguna necesidad de parte de la vicepresidente de incurrir en los hechos que le imputa el fiscal, ¿no? Sí. Pablo, en respecto al pedido de ampliar la indagatoria de la presidenta que le fue rechazado, esto no correspondía, el rechazo correspondió. Sí, claro, hay que tener presente que los juicios tienen sus reglas y sus procedimientos, y no se puede hacer cualquier cosa, y tampoco se pueden hacer las cosas en un orden o en un momento que no es el que está previsto en la ley. El tiempo de la indagatoria de la vicepresidenta ya pasó hace mucho. De hecho, fue indagada, yo creo que fue indagada en el año 2019 o 2020 ella. De modo que me parece razonable la decisión del tribunal. Lo que no impide que el abogado defensor de Cristina tenga la posibilidad de alegar ahora, próximamente, inclusive de que ella en el final de todo diga lo que el código denomina las últimas palabras. Claro. En fin, y diga lo que quiera decir. Continuando el proceso, ahora están los alegatos de las defensas y después, como usted dijo, las últimas palabras antes del veredicto del tribunal. Así es, así es. Pablo, como diputado, entendiendo esta relación o esta politización de algunos sectores de la justicia, ¿cuál es el camino que estamos transitando en la Argentina? Porque cada vez se mezcla más, según la conveniencia se critica, según la conveniencia se defiende, y creo que se establece un camino muy complicado, ¿no? Es cierto, coincido en eso con usted. Lo primero que a lo que deberíamos acostumbrarnos los argentinos, y particularmente a quienes tenemos responsabilidades en la función pública, es a no interferir en las decisiones de la justicia. Esto que hizo el gobierno ayer, de emitir un comunicado criticando la actuación del fiscal, el propio presidente, que la va de profesor de Derecho y que evidentemente no entiende nada, criticando la actuación del fiscal y solidarizándose con la vicepresidente. Bueno, esto claramente viola la división de poderes establecida en la Constitución Nacional. De modo que bien podríamos empezar por respetar la independencia, la autonomía de la justicia y dejarla actuar sin interferencias. Esto sería un buen comienzo. Pablo, en parte del gobierno de Cristina en su momento, cuando se habló de la famosa democratización de la justicia, de alguna manera y de forma grosera decir, el poder judicial estaba supeditado al poder ejecutivo, era algo más o menos así, ¿no? Sí, era un poco el intento de aquella ley que fue rápidamente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, exactamente. Pero a partir de ahí, más allá que esto, por suerte, no se haya llevado a cabo, bueno, la intención estuvo de manifiesto y a partir de ahí, más allá que se negó en un momento, me parece que ese camino se siguió transitando desde la oposición, después desde el oficialismo, y a partir de ahí me parece que se persiste con esa idea que si hablamos de una república, de la independencia de poderes, bueno, creo que no cabe de ninguna manera, pero se insiste con lo mismo. Sí, en ese sentido el kirchnerismo siempre tuvo la intención de controlar la justicia, de someterla, de poder orientarla, y a eso responden algunos de los proyectos presentados en el Congreso, que son verdaderos disparates. Por suerte hasta ahora hemos logrado impedir esa cooptación, esa especie de control del Poder Judicial que desearía tener el kirchnerismo.
Pablo, la oposición hoy por hoy en este momento con silencios o con ciertas reservas respecto a lo que escuchó principalmente de la presidenta. ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene? ¿Va a haber algún comunicado? ¿Individualmente cada uno se va a expresar? ¿O esto quedará solamente en manos de la justicia, si el camino que sabemos que es bastante largo? Mire, no sé, no hemos discutido el tema ahora aún. Nosotros tenemos una reunión de bloque en un rato más tarde. Ajá. Hablaremos del asunto. No creo que haya un pronunciamiento formal del bloque. En todo caso, cada uno de nosotros se pronunciará de manera individual. Uh-huh. Cuando escuchaba al juez Ramos Padilla, o creo que lo había establecido por redes sociales, pero ya en su momento también en un acto tuvo palabras un poco de incitación a la violencia cuando dijo: espero que el fiscal Luciani no se suicide. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el juez Ramos Padilla es un hombre que está totalmente alejado de la prudencia, del equilibrio, del cuidado con el que deben manejarse los jueces. Uh-huh. Es más, desde mi punto de vista, es directamente un payaso. Sí. De modo que no me interesa lo que digan ni le asigno la más mínima importancia. Uh-huh. Y cuando se convoca, cuando Cristina dice no vienen por mí, van por ustedes, uno puede interpretar que quiere involucrar a todos para no caer sola y arrastrar a la gente. Cuando habla del peronismo, y en su momento fue muy despectiva con el partido peronista, ¿cómo se puede analizar este movimiento que intenta hacer la vicepresidente? Bueno, ella claramente en relación con ese tema está buscando ponerse en el lugar de víctima, uh-huh, para desde ese lugar criticar la sentencia, decir que ella es inocente, hacerse la perseguida y justificarse ante sus seguidores. Uh-huh. Lo cual, en fin, tratándose de alguien que está acusada de hechos tan graves, uno lo puede comprender, pero claramente no se condice con la realidad. Uno a veces lo analiza que esto es consecuencia de lo que puede ser la convicción o la conveniencia, depende de cada uno. Cuando se habla, si tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, cuando se está tratando de incitar a que la gente salga a la calle si condena a Cristina, que Cristina no se toca. Esa es una lectura que hay que hacer y que, la verdad, me parece que el análisis nos puede llevar a una resolución complicada. Sí, las decisiones de la justicia no pueden quedar sometidas a una suerte de posterior ratificación o rectificación popular. Claro. Las decisiones de la justicia hay que cumplirlas y punto, sin discutirlas, sin que, más allá de la opinión que cada uno tenga, pero lo que es un verdadero disparate es pensar en la posibilidad de que las decisiones de la justicia puedan ser revertidas o modificadas por manifestaciones populares, por pobladas o por cosas por el estilo. Uh-huh. Y tiene que ver más con un fundamentalismo, una devoción, una obediencia debida, que con una interpretación lógica, como usted dice, que la resolución de la justicia es eso, una resolución de la justicia que se debe acatar como corresponde, ¿no? Más allá que esté a favor o en contra. Así es, así es. Bueno, Pablo, no le queremos molestar más, sabemos que tiene esa reunión allí de bloque. Le agradecemos este contacto y bueno, estaremos conversando más adelante porque me parece que el camino de resolución de la justicia, con los alegatos, las últimas palabras, se espera la sentencia para fin de año, pero después, bueno, vendrán todas las apelaciones y creo que el camino es bastante largo, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias. Quedo a las órdenes, cualquier cosa, y será hasta pronto. Gracias, Pablo, un abrazo grandote. Hasta pronto. Pablo Tonelli, abogado constitucionalista y diputado nacional por el PRO, fue protagonista por AM 1520, La Voz Regional, Radio Chascomús, y por KEOS la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la Red.